Durante 10 años crié a mi nieta. Pagué su universidad. Le compré un apartamento. Y esa tarde, frente al almuerzo que preparé con mis propias manos, ella me miró directo a los ojos y dijo: «Usted no es nadie para mí. Esto es lo mínimo que merezco por haberla soportado». Las palabras salieron de su boca con una frialdad que nunca antes había visto en ella. Mireya estaba sentada frente a mí, con esa postura recta y distante que había adoptado en los últimos meses. Dayana, mi hija, estaba a su lado con los brazos cruzados y una expresión de aprobación que me revolvió el estómago. Yo había preparado su comida favorita, pensando que podríamos tener una tarde tranquila como familia. ¡Qué equivocada estaba! Mireya dejó caer el tenedor sobre el plato con un sonido que resonó en toda la cocina. Yo me quedé paralizada, sosteniendo la jarra de agua entre mis manos temblorosas. «Usted no es nadie para mí», repitió, como si necesitara asegurarse de que yo hubiera entendido bien cada palabra. «Todo lo que hizo fue lo mínimo que yo merecía. Después de todo lo que tuve que soportar viviendo aquí con usted». Intenté hablar, pero mi voz se quebró antes de poder formar una sola palabra. Miré a Dayana buscando algo, cualquier gesto de apoyo, una señal de que esto no estaba pasando realmente. Pero mi hija simplemente asintió. «Tiene razón, mamá. Usted siempre quiso quedarse con el lugar que me correspondía a mí. Siempre quiso ser la madre que yo no pude ser». El aire se volvió denso, irrespirable. Yo sostuve la jarra con tanta fuerza que sentí que se me adormecían los dedos. 10 años. 10 años de mi vida dedicados completamente a esa niña que ahora me miraba como si fuera una extraña. 10 años levantándome antes del amanecer para prepararle el desayuno. 10 años llevándola a la escuela, ayudándola con sus tareas, cuidándola cuando se enfermaba. 10 años en los que Dayana no apareció ni una sola vez para preguntar cómo estaba su hija. Y ahora me decían que lo mínimo. Que la soporté. Como si Mireya hubiera sido una carga insoportable, cuando en realidad había sido la razón por la que yo me levantaba cada mañana después de que mi hija la dejó en mi puerta sin mirar atrás. Mireya se puso de pie empujando la silla hacia atrás. El apartamento que me compró lo hizo por culpa. Porque sabe que me quitó mi infancia. Porque sabe que me obligó a vivir una vida que no era la mía. Yo la miré sin poder procesar lo que estaba escuchando. Obligó. Quitó su infancia. Yo, que vendí las joyas de mi madre para pagarle clases particulares. Yo, que dejé de trabajar horas extra para poder recogerla de la escuela todos los días. Yo, que me quedé despierta noches enteras cuando tenía fiebre, cuando lloraba, cuando necesitaba sentirse segura. Dayana se levantó también y caminó hasta ponerse junto a Mireya, colocándole una mano en el hombro en un gesto de complicidad que me atravesó el pecho. «Mireya no te debe nada, mamá. Ella no pidió que la criaras. Tú decidiste hacerlo. Ahora no puedes esperar que te lo agradezca toda la vida. Cualquier abuela hubiera hecho lo mismo. Cualquier abuela». Las palabras me golpearon con una fuerza brutal. No. No cualquier abuela hubiera sacrificado todos sus ahorros. No cualquier abuela hubiera renunciado a su propia tranquilidad, a su propia vida, para darle a una niña todo lo que necesitaba y más. Pero mi voz seguía atrapada en algún lugar profundo de mi garganta, negándose a salir. Mireya tomó su bolso del respaldo de la silla. «Ya no voy a venir más a estos almuerzos. No tiene sentido. Usted ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora yo tengo mi propia vida, mi apartamento, mi futuro. Y usted tiene que aceptar que ya no me necesita aquí fingiendo que somos familia». Dayana volvió a asentir como si cada palabra fuera una sentencia inapelable. «Es hora de que entienda, mamá. Mireya creció. Ya no es esa niña pequeña. Tiene que dejarla ser libre». Las vi caminar hacia la puerta una detrás de la otra. El sonido de sus pasos sobre el piso de madera. El clic de la puerta al cerrarse. Y después, solo silencio. Un silencio tan absoluto que parecía ocupar cada rincón de mi casa. Me quedé ahí parada en medio de la cocina, rodeada de platos con comida intacta, sintiendo como algo dentro de mí se rompía en 1000 pedazos imposibles de reparar. Las lágrimas comenzaron a caer sin permiso. No eran solo lágrimas de dolor. Eran lágrimas de rabia contenida, de impotencia, de traición. Una traición tan profunda que no encontraba palabras para nombrarla. Mireya vivía en un apartamento que yo compré con el dinero que había ahorrado durante años.
Un apartamento que puse mi nombre porque pensé que algún día ella entendería el sacrificio que había hecho. Pero ahora ese apartamento era solo el símbolo de mi ingenuidad. De haber creído que el amor era suficiente para construir un vínculo real. Esa noche, mientras guardaba la comida que nadie había probado y limpiaba la mesa en silencio, algo se despertó dentro de mí. Una claridad fría y precisa como el filo de una hoja. Ellas pensaban que yo iba a quedarme callada. Que iba a aceptar todo esto sin decir nada, como siempre. Que iba a seguir siendo la abuela que aguanta cualquier cosa sin quejarse. Pero se equivocaban. Yo había dado 10 años de mi vida sin pedir nada a cambio. 10 años creyendo que estaba sembrando amor, respeto, gratitud. Y ahora que me habían mostrado que nada de eso significaba algo para ellas, era momento de tomar una decisión. Una decisión que lo cambiaría todo. Una decisión que les enseñaría que hay límites que no se cruzan sin consecuencias. Y yo estaba a punto de trazarlos. Todo comenzó hace 10 años, cuando yo tenía 60 años y acababa de jubilarme después de trabajar 35 años como empleada administrativa en una oficina del gobierno. Mi vida era simple, ordenada, tranquila. Vivía sola en mi casa desde que enviudé 5 años atrás, y había aprendido a disfrutar de esa soledad que al principio me asustaba, pero que con el tiempo se convirtió en mi refugio. Tenía mi rutina, despertar temprano, tomar café mirando por la ventana, hacer las compras los martes, visitar a mi amiga Teresa los jueves. Era una vida sin sobresaltos, sin grandes emociones, pero era mía. Dayana había salido de mi casa cuando tenía 23 años, después de conocer a un hombre que le prometió el mundo. Se casaron rápido, tuvieron a Mireia al año siguiente, y desde entonces nuestra relación se fue enfriando poco a poco. Ella me llamaba de vez en cuando, siempre con prisa, siempre con alguna excusa para no visitarme. Yo veía a mi nieta tal vez 2 o 3 veces al año, en cumpleaños o en Navidad, encuentros breves donde apenas podíamos hablar porque Dayana siempre tenía algo más importante que hacer. Pero una tarde de octubre, todo cambió. Escuché que alguien tocaba la puerta con insistencia. Cuando abrí, encontré a Dayana parada en el umbral con 2 grandes bolsas y Mireia de pie junto a ella, con la mirada clavada en el suelo. Mi hija entró sin esperar invitación, dejó las bolsas en medio de la sala y se giró hacia mí con una expresión que no supe descifrar. «Mamá, necesito que me hagas un favor. Un favor grande». Yo miré las bolsas y luego a Mireia, que seguía sin levantar la vista. La niña tenía 10 años, el cabello recogido en una cola desprolija, la ropa arrugada. «¿Qué pasa, Dayana?», pregunté sintiendo cómo se me apretaba el pecho. Mi hija suspiró con dramatismo. «Me voy. Me voy con Javier a trabajar al norte. Nos ofrecieron un negocio que no podemos rechazar. Pero no podemos llevar a Mireia. Es muy complicado allá, no hay buenas escuelas, no hay estabilidad. Así que necesito que tú la cuides por un tiempo. Por un tiempo». Esas palabras quedaron flotando en el aire mientras yo trataba de procesar lo que estaba escuchando. «¿Cuánto tiempo?», pregunté con voz temblorosa. Dayana se encogió de hombros. «No lo sé. 1 año, tal vez 2. Hasta que las cosas se acomoden. Tú ya te jubilaste, tienes tiempo, tienes esta casa grande. Mireia no va a ser ningún problema. Es una niña tranquila». Miré a mi nieta que seguía inmóvil, como una estatua pequeña y frágil. Sentí una mezcla de rabia y pena que me revolvió el estómago. «Dayana, no puedes simplemente dejar a tu hija así. Ella te necesita. Tú eres su madre». Mi hija soltó una risa amarga. «Mamá, no empieces con tus sermones. Yo sé lo que es mejor para mí y para Mireia. Allá voy a poder darle un mejor futuro. Pero por ahora, ella está mejor aquí contigo. Punto». No me dio tiempo de responder. Se agachó junto a Mireia, le dio un beso rápido en la frente y le susurró algo que no alcancé a escuchar. Luego se puso de pie, me miró por última vez y dijo: «Te voy a mandar dinero cuando pueda. Cuídala bien». Y salió por la puerta sin mirar atrás, dejándome ahí parada con una niña de 10 años que no conocía realmente y 2 bolsas con ropa que olían a humedad. Cerré la puerta y me quedé mirando a Mireia. Ella finalmente levantó la vista y me miró con esos ojos oscuros llenos de confusión y dolor. Yo no supe qué decir. No sabía cómo consolar a una niña que acababa de ser abandonada por su propia madre. Así que hice lo único que se me ocurrió. Le tendí la mano. «Ven», le dije con la voz más suave que pude.
Vamos a preparar algo de cenar. Los primeros días fueron extraños y silenciosos. Mireya apenas hablaba. Comía poco, dormía mal, pasaba las tardes sentada en el sofá mirando la televisión sin realmente verla. Yo intentaba acercarme, preguntarle cómo se sentía, pero ella respondía con monosílabos o simplemente se encogía de hombros. Era como vivir con un fantasma, una presencia que ocupaba espacio pero que no dejaba ninguna huella emocional. Pero yo no me rendí. Cada mañana le preparaba el desayuno, le planchaba el uniforme de la escuela, le hacía el almuerzo para llevar. Cada tarde la esperaba en la puerta cuando regresaba, le preguntaba cómo le había ido aunque casi nunca me respondiera. Cada noche me sentaba junto a ella en el sofá aunque estuviéramos en silencio, porque pensaba que tal vez solo necesitaba saber que no estaba sola. Pasaron semanas antes de que Mireya comenzara a abrirse un poco. Una noche, mientras cenábamos, me preguntó si su mamá iba a regresar pronto. Yo no supe qué responder. No quería mentirle, pero tampoco quería quitarle la esperanza. Pronto es un poco complicado de definir, le dije finalmente. Pero mientras tanto, estás aquí conmigo. Y vamos a estar bien juntas. Ella me miró con desconfianza, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué me ayudas?, preguntó con esa voz pequeña y quebrada. Yo podría haberte dicho que no. Porque eres mi nieta, respondí sintiendo como se me hacía un nudo en la garganta. Y porque nadie merece sentirse abandonado. Esa noche, por primera vez desde que llegó, Mireya lloró. Lloró con sollozos profundos que le sacudían todo el cuerpo. Yo la abracé y la dejé llorar todo lo que necesitaba, acariciándole el cabello y susurrándole que todo iba a estar bien. Y en ese momento, algo cambió entre nosotras. Algo frágil pero real comenzó a formarse. Con el tiempo, fui entendiendo la magnitud de lo que había aceptado. Dayana nunca mandó dinero. Nunca llamó para preguntar cómo estaba su hija. Desapareció completamente, como si Mireya y yo no existiéramos. Yo tuve que ajustar mi presupuesto, usar mis ahorros para cubrir los gastos escolares, la ropa, la comida, las salidas que una niña de 10 años necesita. Pero no me importó. Porque cada día que pasaba, Mireya dejaba de ser solo mi nieta para convertirse en mi razón de vivir. La inscribí en clases de natación porque le gustaba el agua. Le compré libros porque descubrí que le encantaba leer. Iba a todas las reuniones escolares, a todos los festivales, a cada evento donde necesitaba que alguien estuviera ahí. Y poco a poco, vi cómo esa niña callada y triste comenzaba a sonreír de nuevo. Cómo comenzaba a llamarme abuela con cariño. Cómo comenzaba a abrazarme antes de irse a dormir. Yo pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que le estaba dando lo que necesitaba: amor, estabilidad, un hogar. Pensé que con el tiempo ella entendería que yo la había elegido, que había tomado la decisión de cuidarla no por obligación, sino porque realmente quería verla crecer feliz. Pero ahora, 10 años después, mirando hacia atrás desde este presente doloroso, me pregunto si en realidad estuve ciega todo este tiempo. Si confundí gratitud con amor verdadero. Si construí algo que solo existía en mi imaginación. Los primeros años con Mireya fueron mucho más difíciles de lo que yo había imaginado. Después de aquellas primeras semanas donde parecía que algo entre nosotras comenzaba a suavizarse, llegó una etapa donde la niña se volvió distante de nuevo, como si hubiera levantado un muro invisible entre las dos. Tenía 11 años cuando empezó a mostrar actitudes que me desconcertaban. Llegaba de la escuela y se encerraba en su cuarto sin decir una palabra. Cuando le preguntaba cómo le había ido, me respondía con un simple bien o no sé, sin siquiera mirarme a los ojos. Yo intentaba acercarme de todas las formas posibles. Le preparaba sus comidas favoritas, le compraba cosas que pensaba que le gustarían, trataba de iniciar conversaciones sobre sus amigas, sus clases, cualquier cosa que pudiera abrir una puerta hacia ella. Pero Mireya parecía estar siempre en otro lugar, como si mi presencia fuera apenas un detalle molesto en su vida. Había días en que yo me quedaba despierta por las noches preguntándome qué estaba haciendo mal, qué más podía hacer para ganarme su confianza, su cariño. Una tarde encontré un cuaderno suyo tirado en el sofá. No era mi intención leer lo que había escrito, pero la página estaba abierta y mis ojos cayeron sobre las palabras antes de que pudiera detenerme. Odio estar aquí. Odio que mi mamá me haya dejado. Odio tener que vivir con alguien que no es mi mamá. La letra era irregular, infantil, pero las palabras tenían un peso que me aplastó el pecho. Cerré el cuaderno rápidamente,
sintiendo que había invadido algo privado, pero ya era tarde. Ya había visto lo que ella realmente sentía. Esa noche, cuando Mireia bajó a cenar, yo intenté actuar con normalidad. Puse la comida en la mesa, le serví su plato, traté de sonreír. Pero ella apenas tocó la comida. Se quedó moviendo el arroz de un lado a otro con el tenedor, con la mirada perdida. Mireia, le dije finalmente, sé que esto no es fácil para ti. Sé que extrañas a tu mamá. Pero yo estoy aquí y quiero que sepas que puedes hablar conmigo de lo que sea. Ella levantó la vista por primera vez en días y me miró con una expresión que no supe interpretar. Usted no entiende nada, dijo con una voz que sonaba más vieja de lo que era. Usted no es mi mamá. Nunca va a ser mi mamá. Y yo no pedí estar aquí. Las palabras salieron como piedras afiladas. Yo sentí como se me cerraba la garganta, pero traté de mantener la calma. Tienes razón, respondí despacio. No soy tu mamá. Pero soy tu abuela y te quiero. Y voy a seguir aquí sin importar lo que pase. Mireia no respondió. Simplemente dejó el tenedor sobre el plato, se levantó y subió a su cuarto dejándome sola en la cocina con la comida fría y un nudo en el pecho que no se iba. Yo recogí los platos en silencio, guardé lo que había sobrado, limpié la mesa. Y mientras hacía todo eso, me repetía a mí misma que tenía que ser paciente, que las cosas iban a mejorar, que solo era cuestión de tiempo. Pero el tiempo pasaba y las cosas no mejoraban. Mireia seguía siendo distante, fría, respondiendo apenas lo necesario. Había momentos en que yo me sentía completamente invisible en mi propia casa. Como si ella estuviera físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Yo seguía haciendo todo lo que una abuela podía hacer, la llevaba a sus actividades, me aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba, asistía a cada evento escolar aunque ella nunca me buscara entre la multitud. Cuando cumplió 12 años, le pregunté qué quería de regalo. Ella se encogió de hombros con indiferencia. Lo que sea. Me da igual. Yo sentí una punzada en el pecho, pero no dije nada. Le compré una bicicleta nueva, de esas que había visto que miraba en las tiendas cuando pasábamos frente a ellas. El día de su cumpleaños la dejé en la sala con un moño grande. Cuando Mireia bajó y la vio, su expresión no cambió. Gracias, dijo con una voz plana, sin emoción. Y eso fue todo. Yo había esperado verla sonreír, verla emocionada, tal vez incluso recibir un abrazo. Pero no hubo nada de eso. Ella simplemente subió la bicicleta a su cuarto y no volvió a mencionarla. Días después la vi guardada en un rincón, sin usar. Yo no le pregunté por qué. Tenía miedo de la respuesta. Los meses siguientes fueron una repetición constante de pequeños rechazos. Cuando le preguntaba si quería que cocinara algo especial, me decía que le daba lo mismo. Cuando le ofrecía acompañarla a algún lado, me decía que prefería ir sola. Cuando intentaba sentarme junto a ella para ver una película, se levantaba y se iba a su cuarto. Cada pequeño rechazo era como una aguja que se clavaba en un lugar diferente, hasta que sentí que estaba llena de heridas invisibles que nadie más podía ver. Teresa, mi amiga, me decía que era normal. Es una adolescente, Paulina. Todas son así a esa edad. Ya va a pasar. Pero yo sabía que no era solo eso. Había algo más profundo, algo que tenía que ver con el abandono de Dayana, con el resentimiento acumulado, con el hecho de que Mireia no había elegido estar conmigo y tal vez nunca iba a perdonarme por no ser quien ella realmente quería que estuviera ahí. Aún así, yo no me rendía. Seguía levantándome cada mañana para prepararle el desayuno. Seguía esperándola en las tardes aunque ella entrara y subiera directo a su cuarto sin saludar. Seguía yendo a las reuniones de la escuela, aunque los maestros me miraran con pena cuando yo era la única abuela entre padres jóvenes. Seguía porque en el fondo, muy en el fondo, yo tenía la esperanza de que un día algo iba a cambiar. De que un día ella iba a mirarme y entender todo lo que yo había hecho por ella. Cuando Mireia tenía 13 años, hubo un incidente en la escuela. Me llamaron para decirme que había tenido una pelea con otra niña. Cuando llegué, la encontré sentada en la dirección con los brazos cruzados y una expresión desafiante. La directora me explicó que Mireia había empujado a una compañera porque ésta había hecho un comentario sobre su madre. Sobre el hecho de que nunca aparecía en los eventos escolares. En el camino a casa, intenté hablar con ella. Mireia, sé que es difícil. Sé que te duele que tu mamá no esté aquí. Pero no puedes resolver las cosas con violencia.
Ella me miró con rabia. Usted no sabe nada. Usted no sabe lo que es que todos te pregunten dónde está tu mamá. Usted no sabe lo que es tener que explicar que tu propia madre no te quiso lo suficiente como para quedarse. Sus palabras me partieron el corazón. Detuve el auto a un lado de la calle y me giré hacia ella. Tienes razón. No sé exactamente lo que sientes. Pero sí sé lo que es querer a alguien que no te corresponde de la misma manera. Y sí sé lo que es estar aquí, todos los días, tratando de darte lo mejor que puedo aunque tú me mires como si fuera tu enemiga. Mireya me miró con los ojos brillantes, llenos de lágrimas que no quería dejar caer. Yo nunca le pedí que hiciera nada de esto. Nunca le pedí que me cuidara. Su voz se quebró al final. Yo extendí mi mano hacia ella, pero Mireya giró la cabeza hacia la ventana, negándose a mirarme. Y así nos quedamos el resto del camino. En silencio. Cada una atrapada en su propio dolor, sin saber cómo cruzar el espacio que nos separaba. Todo comenzó a cambiar de manera tan sutil que al principio yo no lo noté. Mireya tenía 14 años cuando empezó a bajar las escaleras por las mañanas y a decir buenos días sin que yo tuviera que hablarle primero. Eran gestos pequeños, casi imperceptibles, pero para mí significaban el mundo. Un día me preguntó si podía ayudarme a preparar la cena. Yo me quedé tan sorprendida que no supe qué responder por un momento. Claro, le dije finalmente, tratando de no demostrar lo mucho que ese simple ofrecimiento me había emocionado. Esa noche cocinamos juntas por primera vez. Mireya cortaba las verduras mientras yo preparaba la carne, y aunque no hablamos mucho, el silencio ya no se sentía pesado como antes. Era un silencio diferente, más cómodo, como si finalmente hubiéramos encontrado una forma de estar juntas sin que doliera. Cuando terminamos y nos sentamos a comer, ella probó la comida y me miró. Quedó bien, dijo con una pequeña sonrisa que me iluminó el día entero. Los días siguientes fueron similares. Mireya empezó a quedarse en la sala después de cenar, viendo la televisión conmigo en lugar de encerrarse en su cuarto. A veces me contaba cosas de la escuela, de sus amigas, de un profesor que le caía mal. Yo la escuchaba con atención, sin interrumpir, sin juzgar, solo dejándola hablar. Y poco a poco, sentí que ese muro que había entre nosotras comenzaba a agrietarse. Una tarde llegó de la escuela emocionada. «Abuela», me dijo, y fue la primera vez en mucho tiempo que esa palabra sonó cálida en su boca. Me eligieron para estar en el equipo de voleibol. Yo sonreí y la abracé sin pensarlo. «Eso es maravilloso. Estoy muy orgullosa de ti». Ella no se apartó como solía hacer. Se quedó en el abrazo por unos segundos antes de separarse, y cuando lo hizo, había algo diferente en sus ojos. Algo parecido a la gratitud. Empecé a ir a sus partidos de voleibol. Me sentaba en las gradas con las otras madres y abuelas, y cada vez que Mireya anotaba un punto, yo gritaba más fuerte que nadie. Después de los partidos, ella me buscaba entre la gente y me preguntaba cómo había jugado. «Jugaste increíble», le decía siempre, y lo decía en serio. Verla ahí, segura de sí misma, sonriendo, me llenaba de una alegría que no había sentido en años. Cuando cumplió 15 años, las cosas entre nosotras ya habían cambiado por completo. Mireya ya no era esa niña fría y distante. Se había convertido en alguien más abierta, más cariñosa. Me daba besos en la mejilla antes de irse a la escuela. Me preguntaba cómo había dormido. Me ayudaba con las tareas de la casa sin que yo se lo pidiera. Y yo sentía que finalmente todo el esfuerzo, todo el dolor de los primeros años, había valido la pena. Una noche estábamos cenando cuando Mireya me miró con seriedad. «Abuela, quiero decirle algo». Yo dejé el tenedor sobre el plato, sintiendo una pequeña punzada de preocupación. «Dime». Ella tomó aire antes de hablar. «Sé que yo fui muy difícil los primeros años. Sé que la traté mal y que usted no se merecía eso. Y quiero que sepa que lo siento. De verdad lo siento». Sentí como se me llenaban los ojos de lágrimas. «No tienes que disculparte, Mireya. Eras una niña que estaba sufriendo. Yo lo entendía». Ella negó con la cabeza. «Pero igual estuvo mal. Usted siempre estuvo aquí para mí, siempre me cuidó, y yo la trataba como si fuera invisible. Me da vergüenza recordarlo». Extendí mi mano y tomé la suya sobre la mesa. «Lo importante es que ahora estamos bien. Que encontramos la forma de estar juntas». Esa conversación fue un punto de quiebre.
Después de esa noche, nuestra relación se volvió aún más cercana. Mireya comenzó a contarme cosas más personales, cosas que las adolescentes normalmente solo comparten con sus amigas o sus madres. Me hablaba de los chicos que le gustaban, de sus sueños para el futuro, de sus miedos. Y yo la escuchaba sintiendo que finalmente había ganado su confianza, que finalmente ella me veía como alguien importante en su vida. Los fines de semana comenzamos a hacer cosas juntas. Íbamos al mercado y ella me ayudaba a elegir las frutas y verduras. Veíamos películas en la sala comiendo palomitas. A veces salíamos a caminar por el parque cerca de la casa, hablando de todo y de nada. Eran momentos simples, pero llenos de una felicidad tranquila que yo había anhelado durante tanto tiempo. Cuando Mireya entró a la preparatoria, yo estaba ahí en su primer día, esperándola cuando salió de clases. Me abrazó emocionada y me contó todo sobre sus nuevos profesores, sus nuevas compañeras, lo diferente que era todo. Yo la escuchaba sonriendo, sintiendo que había hecho algo bien en la vida, que había logrado darle a esta niña lo que necesitaba para crecer. Una tarde me dijo que quería estudiar en la universidad, que quería ser abogada. Yo sentí una mezcla de orgullo y preocupación. La universidad era cara, mucho más de lo que yo podía pagar con mi pensión. Pero no quise desanimarla. Vamos a buscar la forma, le dije. Si ese es tu sueño, vamos a hacer que suceda. Ella me miró con los ojos brillantes. ¿De verdad cree que puedo lograrlo? Yo asentí sin dudarlo. Sé que puedes. Eres inteligente, trabajadora. Vas a ser una abogada increíble. Esa noche, cuando Mireya ya estaba en su cuarto, yo me quedé en la sala haciendo cuentas. Tenía algunos ahorros, pero no eran suficientes para cubrir 4 años de universidad. Iba a tener que encontrar una forma de conseguir más dinero. Tal vez vender algo. Tal vez pedir un préstamo. Pero no me importaba. Por primera vez en años, Mireya tenía un sueño claro, una meta, y yo iba a hacer todo lo posible para ayudarla a alcanzarla. Los meses siguientes fueron buenos. Mireya estudiaba mucho, sacaba excelentes calificaciones, estaba enfocada en su futuro. Y yo me sentía realizada viendo cómo esa niña que había llegado rota y resentida a mi casa se había convertido en una joven con propósitos claros y ambiciones. Me sentía orgullosa. Me sentía feliz. Me sentía como si finalmente hubiera hecho algo importante con mi vida. Teresa me decía que me veía diferente, más tranquila, más contenta. Y tenía razón. Porque después de años de lucha, de sentirme rechazada, de preguntarme si estaba haciendo lo correcto, finalmente tenía la respuesta. Mireya me sonreía al verme. Me abrazaba. Me decía que me quería. Y yo creía que eso era real. Creía que habíamos construido algo sólido, algo que nada ni nadie podría destruir. Pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que tal vez solo vi lo que quería ver. Tal vez interpreté su amabilidad como amor verdadero, cuando en realidad era solo comodidad. Tal vez confundí su gratitud temporal con un vínculo profundo que en realidad nunca existió de la forma en que yo lo imaginaba. Pero en ese momento, yo era feliz. Y esa felicidad, aunque resultara ser una ilusión, fue real mientras duró. Los años que siguieron fueron los mejores de mi vida. Mireya tenía 16 años cuando nuestra relación alcanzó un punto que yo nunca había imaginado posible. Ya no éramos solo abuela y nieta viviendo bajo el mismo techo. Éramos algo más profundo, algo que sentía como una verdadera familia. Ella me contaba todo, compartía sus preocupaciones, sus alegrías, sus planes. Y yo me sentía privilegiada de ser la persona en quien confiaba, la persona que había elegido para estar a su lado. Las mañanas se habían convertido en mi momento favorito del día. Mireya bajaba ya lista para la escuela y desayunábamos juntas hablando de cualquier cosa. A veces me pedía consejos sobre algún problema con sus amigas. Otras veces me contaba sobre algún libro que estaba leyendo o alguna película que quería ver. Yo escuchaba cada palabra como si fuera oro, guardando cada detalle en mi memoria porque no quería olvidar nada de esos momentos. Cuando se enfermó de gripe ese invierno, yo estuve despierta 3 noches seguidas cuidándola. Le ponía paños fríos en la frente cuando tenía fiebre, le preparaba té con miel, me quedaba sentada junto a su cama hasta que se quedaba dormida. Una de esas noches, mientras yo le acomodaba las cobijas, ella tomó mi mano. Gracias por cuidarme, abuela. No sé qué haría sin usted.
Sus palabras me llenaron el pecho de una calidez que me hizo olvidar el cansancio. Para su cumpleaños 17 le organicé una fiesta pequeña en casa. Invitamos a sus amigas más cercanas y yo pasé todo el día anterior cocinando y decorando. Cuando llegaron todas y vi a Mireia sonriendo, riendo, presentándome con orgullo como su abuela, sentí que no había nada en el mundo que pudiera hacerme más feliz que ese momento. Una de sus amigas me dijo que Mireia hablaba mucho de mí, que siempre decía lo afortunada que era de tenerme. Yo sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Cuando comenzó el último año de preparatoria, Mireia se puso más seria con sus estudios. Quería entrar a una buena universidad y sabía que necesitaba excelentes calificaciones. Yo la apoyaba en todo. Le preparaba café cuando se quedaba estudiando hasta tarde. Revisaba sus trabajos aunque no entendiera mucho de los temas. Me sentaba con ella cuando estaba estresada y le decía que todo iba a salir bien, que era capaz de lograr lo que se propusiera. Hubo noches en que la encontraba llorando de frustración porque algún examen no había salido como esperaba. Yo la abrazaba y le secaba las lágrimas. No pasa nada, mi amor. Un examen no define quién eres ni lo lejos que vas a llegar. Ella se aferraba a mí como si fuera su salvavidas. Tengo miedo de decepcionarla, abuela. Usted ha hecho tanto por mí. Yo le levantaba la cara para que me mirara a los ojos. Tú nunca podrías decepcionarme. Estoy orgullosa de ti sin importar lo que pase. Cuando llegó la carta de aceptación de la universidad, las dos lloramos de alegría. Mireia entró corriendo a mi cuarto agitando el sobre. Lo logré. Abuela. Me aceptaron. Yo la abracé tan fuerte que casi no podía respirar. Sabía que lo ibas a lograr. Sabía que eras capaz. Esa noche celebramos con una cena especial. Mireia no dejaba de sonreír y yo sentía que todo el sacrificio, todas las noches sin dormir, todos los momentos difíciles, habían valido completamente la pena. Pero la universidad significaba gastos que yo no tenía contemplados. La matrícula era alta, había que pagar libros, transporte, materiales. Yo revisé mis ahorros y me di cuenta de que no eran suficientes. Iba a tener que encontrar la forma de conseguir más dinero. Una tarde, mientras Mireia estaba en clase, me senté con mis papeles y empecé a hacer cálculos. Tenía algunos bonos del gobierno que podía cobrar. Tenía algunas cosas de valor que podía vender. Y estaba la posibilidad de pedir un pequeño préstamo. No le dije nada a Mireia sobre mis preocupaciones financieras. No quería que se sintiera culpable o que pensara que era una carga. Para mí, invertir en su educación era lo más importante que podía hacer. Era mi forma de asegurarme de que tuviera un futuro mejor, de que nunca tuviera que depender de nadie, de que pudiera ser la mujer fuerte e independiente que yo sabía que podía ser. El primer año de universidad fue intenso. Mireia salía temprano y regresaba tarde, siempre con libros bajo el brazo y la cabeza llena de información nueva. Pero sin importar lo cansada que estuviera, siempre encontraba tiempo para sentarse conmigo y contarme sobre sus clases, sus profesores, sus compañeros. Me hablaba de casos legales fascinantes, de debates en clase, de todo lo que estaba aprendiendo. Y yo la escuchaba absorta, sintiendo que de alguna forma yo también estaba aprendiendo a través de ella. Hubo momentos difíciles ese año. Momentos en que Mireia llegaba desanimada porque algún profesor había sido duro con ella o porque sentía que no estaba a la altura de sus compañeros. Yo siempre estaba ahí para levantarle el ánimo. Le recordaba lo lejos que había llegado, lo mucho que había superado. Le decía que era normal dudar de uno mismo, pero que no podía darse por vencida. Y cada vez, ella encontraba la fuerza para seguir adelante. Para mi cumpleaños 68, Mireia me sorprendió con un regalo hecho por ella misma. Era un álbum de fotos con todas nuestras memorias juntas desde que llegó a mi casa. Había fotos de cuando era niña, de sus partidos de voleibol, de su graduación de preparatoria, de su primer día en la universidad. En la última página había escrito una carta que decía: Abuela, gracias por salvarme cuando más lo necesitaba. Gracias por amarme cuando yo no sabía cómo amarte de vuelta. Gracias por ser mi hogar. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Lloré mientras leía esas palabras. Lloré de felicidad, de alivio, de gratitud. Sentí que todo tenía sentido. Que todos los años de esfuerzo habían construido algo hermoso y verdadero. Abracé a Mireia y le dije que ella era el mejor regalo que la vida me había dado. Y lo creía con cada fibra de mi ser.
Los años siguientes fueron similares. Mireya continuó con sus estudios. Yo continué apoyándola en todo. Vendí algunas cosas que tenía guardadas para poder seguir cubriendo sus gastos. Un anillo de oro que había heredado de mi madre. Unos aretes que mi difunto esposo me regaló en nuestro aniversario. Cosas materiales que no significaban nada comparadas con el futuro de mi nieta. Cuando Mireya estaba en tercer año de universidad, comenzó a hablar de sus planes después de graduarse. Quería conseguir un buen trabajo, tener su propio lugar, ser independiente. Yo la escuchaba con orgullo, pero también con un pequeño miedo en el pecho. Sabía que algún día ella tendría que irse, que tendría que hacer su propia vida. Pero no quería pensar en eso todavía. Quería disfrutar cada momento que teníamos juntas. Una noche me dijo algo que me sorprendió. Abuela, cuando me gradúe y consiga trabajo, quiero ayudarla. Quiero que deje de preocuparse por el dinero. Quiero poder darle algo de vuelta después de todo lo que usted ha hecho por mí. Yo sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. No tienes que darme nada, Mireya. Verte triunfar es más que suficiente para mí. Ella tomó mi mano. Pero quiero hacerlo. Quiero que sepa que valoro todo lo que ha sacrificado por mí. Esas palabras quedaron grabadas en mi corazón. Me hicieron creer que nuestra relación era inquebrantable, que el amor que habíamos construido era real y profundo, que nada ni nadie podría separarnos. Pero yo no sabía que las palabras pueden ser hermosas y vacías al mismo tiempo, que las promesas pueden romperse sin previo aviso, que todo lo que había construido con tanto cuidado estaba a punto de derrumbarse de la forma más dolorosa posible. Mireya estaba en su último año de universidad cuando tomé la decisión más grande de mi vida. Había pasado los últimos meses pensando en qué podía hacer para asegurarle un buen comienzo después de graduarse. Ella había trabajado tan duro, había dedicado tantas horas a sus estudios, y yo quería darle algo que le permitiera empezar su vida profesional sin las preocupaciones que yo había tenido a su edad. Algo que le diera estabilidad, seguridad, un lugar propio donde pudiera construir su futuro. Una tarde estaba revisando mis documentos cuando encontré los papeles de la casa pequeña que había heredado de mi hermana años atrás. Era una propiedad modesta en un barrio tranquilo que yo había estado alquilando para tener un ingreso extra. Los inquilinos acababan de irse y el lugar necesitaba algunas reparaciones, pero tenía buen valor. Entonces se me ocurrió la idea. Si vendía esa casa, podría usar el dinero para comprarle un apartamento a Mireya. Me pasé días pensándolo. Era todo lo que me quedaba de valor además de la casa donde vivíamos. Eran mis ahorros convertidos en propiedad, mi red de seguridad para la vejez. Pero cada vez que dudaba, recordaba la cara de Mireya cuando me decía que me amaba, cuando me agradecía por todo lo que había hecho por ella, cuando me prometía que siempre estaríamos juntas. Y decidía que valía la pena, que no había mejor inversión que el futuro de mi nieta. Contraté a un agente inmobiliario para vender la casa. Me advirtió que en el mercado actual tal vez tardara algunos meses, pero tuve suerte. A las 3 semanas apareció un comprador que ofreció un buen precio. $68,000. Era más de lo que esperaba. Firmé los papeles sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. Con ese dinero podría comprar un apartamento pequeño pero decente para Mireya. No le dije nada todavía. Quería que fuera una sorpresa, un regalo de graduación que nunca olvidaría. Pasé las siguientes semanas buscando opciones con el mismo agente. Visitamos varios apartamentos en diferentes zonas de la ciudad. Algunos eran muy pequeños, otros estaban en barrios que no me gustaban, otros necesitaban demasiadas reparaciones. Pero finalmente encontramos uno perfecto. Era un apartamento de 2 habitaciones en un edificio relativamente nuevo. Tenía buena luz natural, una cocina funcional, un baño renovado. Estaba en un barrio seguro, cerca de transporte público y de la zona donde Mireya quería buscar trabajo. El precio era de $65,000. Era casi todo lo que tenía, pero sabía que era la opción correcta. Le dije a la gente que quería comprarlo. El proceso tomó algunas semanas. Hubo que hacer inspecciones, firmar documentos, coordinar con el banco. Decidí poner el apartamento a mi nombre por el momento. Pensaba que más adelante, cuando Mireya estuviera establecida en su trabajo, podríamos hacer el traspaso legal. Pero por ahora, quería que fuera un lugar donde ella pudiera vivir tranquila, sin preocupaciones, sabiendo que tenía un techo seguro sobre su cabeza.
Cuando finalmente cerramos la venta y me dieron las llaves, sentí una emoción que no había experimentado en años. Fui sola al apartamento vacío y caminé por cada habitación imaginando a Mireia viviendo ahí. La veía decorando la sala, cocinando en esa cocina, estudiando en la habitación más grande. Me senté en el piso de la sala vacía y lloré. Lloré de felicidad pensando en la cara que pondría cuando se lo dijera. Lloré imaginando su sorpresa, su alegría, su gratitud. Los días siguientes fueron de preparación. Contraté a alguien para limpiar el apartamento a fondo y pintar las paredes que lo necesitaban. Compré algunas cosas básicas: cortinas, un juego de sábanas, toallas, utensilios de cocina. No era mucho porque no me quedaba mucho dinero después de la compra, pero quería que al menos tuviera lo esencial para empezar. Mireia estaba tan ocupada con sus exámenes finales que no notó nada extraño. Yo guardaba las llaves en mi bolso y cada vez que las tocaba sentía una punzada de emoción. Había planeado decírselo después de su graduación, pero decidí que sería mejor hacerlo antes. Quería que supiera que cuando se graduara ya tenía un lugar esperándola, que no tenía que preocuparse por buscar dónde vivir mientras buscaba trabajo. Una tarde, 2 semanas antes de su graduación, le dije que necesitaba hablar con ella. Mireia bajó de su cuarto con cara de preocupación. «¿Pasó algo, abuela?» «Está bien». Yo sonreí para tranquilizarla. «Todo está bien. Mejor que bien. Tengo algo que mostrarte». Ella me miró confundida. «¿Qué es?» Yo saqué las llaves de mi bolso y las puse sobre la mesa. «Son las llaves de tu nuevo apartamento». Mireia se quedó mirando las llaves sin comprender. «No entiendo». «¿Qué apartamento?» Yo tomé su mano. «Te compré un apartamento, mi amor, para que cuando te gradúes tengas tu propio lugar, para que puedas empezar tu vida profesional sin preocupaciones». Ella abrió los ojos completamente sorprendida. «¿Cómo? ¿Cuándo?» «Abuela, eso es». «No sé qué decir. Vendí la casa de tu tía abuela, la que estaba alquilando. Y con ese dinero compré un apartamento hermoso para ti. Está en un buen barrio, tiene 2 habitaciones, está listo para que te mudes». Mireia me miró con lágrimas en los ojos. «No puedo creer que haya hecho eso. Es demasiado». Yo negué con la cabeza. «No es demasiado. Es lo que mereces después de todo tu esfuerzo. Quiero que tengas un buen comienzo, que no tengas que preocuparte por rentas o por buscar dónde vivir». Ella me abrazó tan fuerte que casi me dejó sin aire. «No sé cómo agradecerle, abuela. Esto es increíble. No tengo palabras». Yo le acaricié el cabello sintiendo que mi corazón estaba a punto de explotar de felicidad. «No tienes que agradecerme. Verte feliz es todo el agradecimiento que necesito». Ese fin de semana fuimos juntas a ver el apartamento. Mireia recorrió cada rincón con una sonrisa que no se le borraba de la cara. «Es perfecto, abuela. Es exactamente lo que necesitaba. Gracias. 1000 veces gracias». Los días siguientes los pasó emocionada haciendo planes sobre cómo iba a decorar cada espacio. Me mostraba fotos de muebles que quería comprar cuando tuviera su primer sueldo. Hablaba de invitarme a cenar cuando ya estuviera instalada. De cómo yo tendría mi propia habitación para cuando fuera a visitarla. Y yo escuchaba cada palabra sintiendo que había tomado la decisión correcta. Que este sacrificio había valido la pena. 2 semanas después fue su graduación. La vi caminar por ese escenario con su toga y su birrete, recibir su título de abogada, y sentí un orgullo tan grande que pensé que iba a estallar. Después de la ceremonia me buscó entre la multitud y me abrazó. «Lo logré, abuela. Lo logramos». Yo le sequé las lágrimas. «Tú lo lograste, mi amor. Todo esto es tu mérito». Esa noche hubo una pequeña celebración en casa. Preparé su comida favorita. Invité a Teresa y a algunos amigos cercanos de Mireia. Todos brindamos por su éxito, por su futuro brillante. Mireia dio un pequeño discurso agradeciendo a todos, pero especialmente a mí. Nada de esto hubiera sido posible sin mi abuela. Ella creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Ella sacrificó todo para darme esta oportunidad. Y voy a pasarme el resto de mi vida demostrándole que valió la pena. Todos aplaudieron. Yo sentí que las lágrimas me corrían por las mejillas. En ese momento, rodeada de gente que nos quería,
viendo a Mireia feliz y exitosa, sintiendo que finalmente habíamos llegado al final de un largo camino. Yo era la mujer más feliz del mundo. No sabía que esa felicidad estaba a punto de convertirse en la peor pesadilla de mi vida. Que todo lo que había construido con tanto amor iba a derrumbarse en cuestión de días. Que las palabras más dolorosas que escucharía en mi vida estaban a punto de ser pronunciadas. Todo cambió una tarde de jueves, 3 semanas después de la graduación de Mireia. Yo estaba en la cocina preparando la cena cuando escuché que alguien tocaba a la puerta. No esperaba a nadie, así que me sorprendió. Cuando abrí, sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. Ahí estaba Dayana, mi hija, parada en el umbral con 2 maletas a sus pies y esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Hola, mamá. Vine de visita». Pasé saliva sintiendo una opresión en el pecho. «Dayana, qué sorpresa. No me dijiste que venías». Ella entró sin esperar invitación, arrastrando sus maletas detrás. Quería que fuera una sorpresa. Además, es mi casa también. No, ya no soy bienvenida aquí. Yo cerré la puerta despacio, tratando de procesar lo que estaba pasando. Hacía casi 10 años que Dayana no pisaba esta casa. 10 años en los que apenas había llamado, en los que nunca preguntó seriamente por su hija. «¿Dónde está Mireia?», preguntó dejando las maletas en medio de la sala. «Está en su apartamento. Ya se mudó hace 2 semanas». Dayana arqueó las cejas. «¿Su apartamento? Vaya. Mi hija ya tiene apartamento propio. Debe estar muy bien». Había algo en su tono que no me gustó. Algo punzante, casi burlón. «Sí, se graduó de la universidad hace un mes. Está buscando trabajo como abogada». Mi hija se sentó en el sofá como si fuera la dueña del lugar. «Abogada. Qué impresionante. Y dime, mamá, ¿quién pagó toda esa universidad? ¿Quién le compró ese apartamento?». Yo me quedé de pie, incómoda. «Yo lo hice. Con mis ahorros». Dayana soltó una risa corta y seca. «¿Tus ahorros? Claro. Siempre fuiste mejor madre con ella que conmigo, ¿verdad? Siempre le diste más a ella de lo que me diste a mí». Sentí una rabia subiendo por mi garganta. «Dayana, yo te di todo lo que pude cuando eras niña. Y cuando tú decidiste irte y dejar a tu hija aquí, alguien tenía que cuidarla. Alguien tenía que estar ahí para ella». Mi hija se recostó en el sofá con los brazos cruzados. «Sí, claro. Tú siempre tan santa. Siempre tan sacrificada. Pero dime una cosa, mamá. ¿No te diste cuenta de que me robaste a mi hija? ¿Que ocupaste mi lugar? ¿Que hiciste que ella te quisiera a ti más que a mí?». Sus palabras me dejaron sin aliento. «Yo no te robé nada, Dayana. Tú la abandonaste. Tú te fuiste sin mirar atrás. No llamaste, no mandaste dinero, no preguntaste cómo estaba durante años. Yo solo hice lo que era necesario». Ella se levantó con los ojos brillando de rabia. «Yo no la abandoné. Yo me fui a trabajar para darle un mejor futuro. Pero tú aprovechaste mi ausencia para quedarte con ella. Para convertirte en su madre. Para hacer que me odiara». «No te odia», respondí aunque no estaba segura si era verdad. Mireia nunca hablaba de su madre. En todos estos años había mencionado su nombre quizás 5 o 6 veces, siempre con dolor en la voz. Dayana se rió de nuevo. «Voy a recuperar a mi hija. Voy a hacer que entienda que tú solo quisiste comprarla con regalos y dinero. Que yo soy su verdadera madre». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «No te atrevas. No te atrevas a confundir a Mireia después de tanto tiempo». Esa noche Mireia vino a cenar como había prometido que haría 2 veces por semana. Cuando entró y vio a Dayana sentada en la sala, se detuvo en seco. Su cara palideció. «¿Qué haces aquí?», preguntó con una voz apenas audible. Dayana se puso de pie con una sonrisa forzada. «Hola, mi amor. Vine a visitarte. A conocer a la mujer exitosa en la que te convertiste». Mireia me miró buscando explicación. «No sabía que venía», le dije rápidamente. «Llegó esta tarde». La cena fue incómoda y tensa. Dayana no dejaba de hacer preguntas sobre la vida de Mireia, sobre su apartamento, sobre sus planes. Mireia respondía con monosílabos, claramente molesta. Yo intentaba mantener la conversación en temas neutrales, pero era imposible.
El ambiente estaba cargado de una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Después de la cena, Mireya se fue rápido con la excusa de que tenía cosas que hacer en su apartamento. Me dio un beso en la mejilla y se fue sin mirar a Dayana. Los días siguientes fueron una pesadilla. Dayana se quedó en la casa y comenzó a llenar la cabeza de Mireya con veneno cada vez que tenía oportunidad. La llamaba por teléfono, iba a visitarla al apartamento sin avisar, la invitaba a tomar café. Y poco a poco, vi cómo mi nieta comenzaba a cambiar. Comenzó a mirarme diferente. Con desconfianza. Con frialdad. Una tarde Dayana estaba en la sala cuando llegué de hacer las compras. Tenía el teléfono en la mano y una sonrisa satisfecha en el rostro. Acabé de hablar con Mireya. Vamos a almorzar juntas mañana. Solo nosotras dos. Madre e hija. Sentí una punzada en el pecho, pero no dije nada. Después de ese almuerzo, Mireya dejó de venir a cenar. Dejó de contestar mis llamadas con la misma frecuencia. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, me decía que sí, pero su voz sonaba distante. Dayana seguía en mi casa como si tuviera todo el derecho del mundo. Una noche la escuché hablando por teléfono en voz alta, claramente queriendo que yo oyera. Sí, Mireya. Tu abuela siempre fue controladora. Siempre quiso decidir todo. Por eso me fui. No podía vivir bajo su sombra. Y ahora está haciendo lo mismo contigo. Te compró un apartamento para tenerte atada, para que le debas algo, para que nunca puedas ser realmente libre. No pude más. Entré a la sala donde estaba. Dayana, esto tiene que parar. No puedes venir aquí después de 10 años y destruir lo que construimos Mireya y yo. Ella colgó el teléfono y me miró con desprecio. Lo que construyeron. Tú construiste una mentira, mamá. Le hiciste creer que era su salvadora cuando en realidad solo quisiste reemplazarme. Pero yo voy a mostrarle la verdad. Las semanas siguientes fueron un infierno. Mireya casi no me hablaba. Cuando coincidíamos, era fría, distante, como había sido en sus primeros años conmigo. Yo intentaba preguntarle qué pasaba, pero ella me decía que nada, que solo estaba ocupada. Pero yo veía la influencia de Dayana en cada palabra, en cada gesto. Mi hija había regresado y en cuestión de semanas había logrado destruir 10 años de amor y dedicación. Una tarde Dayana me dijo que Mireya quería organizar un almuerzo familiar. Que quería que estuviéramos las tres juntas para aclarar las cosas. Yo acepté con la esperanza de que podríamos hablar, de que Mireya escucharía mi versión. Preparé la comida con dedicación, queriendo que todo saliera perfecto. Hice los platos que a Mireya le gustaban, puse la mesa con cuidado, traté de crear un ambiente cálido y acogedor. Pero cuando Mireya llegó ese día y se sentó frente a mí con Dayana a su lado, supe que algo malo iba a pasar. Lo vi en sus ojos. En la forma en que evitaba mi mirada. En cómo su postura era rígida y defensiva. Dayana tenía una expresión de satisfacción apenas disimulada. Y yo, sentada ahí con la comida que había preparado con amor, sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. Mireya tomó aire antes de hablar. Abuela, necesito decirle algo. He estado hablando mucho con mi mamá estas semanas. Y me di cuenta de muchas cosas. Cosas que antes no veía con claridad. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué cosas? Mireya. Ella me miró finalmente, y lo que vi en sus ojos me partió el alma. Frialdad. Resentimiento. Distancia. Usted no es nadie para mí, dijo con una voz que no reconocí como suya. Y fue entonces cuando todo se derrumbó. Cuando las palabras que abrieron esta historia fueron pronunciadas. Cuando el mundo que yo había construido con tanto cuidado se hizo pedazos frente a mis ojos. Y Dayana, sentada ahí con su sonrisa victoriosa, observaba la destrucción que había causado sin el menor remordimiento. Las palabras seguían saliendo de la boca de Mireya como cuchillos afilados que se clavaban uno tras otro en mi pecho. Todo lo que hizo por mí fue lo mínimo que yo merecía. Después de todo lo que tuve que soportar viviendo con usted todos estos años. Yo la miraba sin poder creer lo que estaba escuchando. Esta no era la Mireya que me había abrazado en su graduación. No era la niña que me había dado las gracias con lágrimas en los ojos. Era alguien completamente diferente. Alguien que Dayana había moldeado en cuestión de semanas. Intenté hablar, pero mi voz salió quebrada. Mireya, no entiendo. ¿Qué pasó?
¿Qué te dijo tu mamá para que cambiaras así? Dayana intervino antes de que Mireya pudiera responder. No le dije nada que no fuera verdad, mamá. Solo le abrí los ojos. Le hice ver que tú usaste el dinero que debía ser mi herencia para comprarle cosas a ella. Que te aprovechaste de mi ausencia para robarme a mi hija. Eso no es verdad, respondí sintiendo como la rabia y el dolor se mezclaban en mi garganta. Ese dinero era mío. Yo trabajé por él. Y tú desapareciste durante 10 años sin mandar ni $1 para tu hija. Mireya golpeó la mesa con la mano, haciendo que los platos temblaran. No le hable así a mi madre. Usted no tiene derecho. Usted solo hizo lo que cualquier abuela decente hubiera hecho. No es para tanto. Sentí como si me hubieran abofeteado. Cualquier abuela decente. No es para tanto. Repetí esas palabras en mi mente tratando de procesarlas. Mireya, yo vendí todo lo que tenía para darte una educación. Te compré un apartamento con los últimos ahorros de mi vida. Me desvelé 1000 noches cuidándote cuando estabas enferma. Renuncié a mi propia vida para darte la mejor vida posible a ti. Ella se puso de pie bruscamente. Nadie le pidió que hiciera eso. Usted lo hizo porque quiso. Porque quería sentirse importante. Porque quería ser la heroína. Pero lo único que hizo fue quitarme a mi verdadera madre. Dayana se levantó también y puso una mano en el hombro de Mireya en un gesto de apoyo que me hizo sentir náuseas. Mi hija tiene razón. Tú siempre fuiste así, mamá. Siempre queriendo controlar todo. Por eso me fui. No podía vivir bajo tu sombra. Tú te fuiste porque quisiste, Dayana. Nadie te obligó. Y abandonaste a tu hija sin mirar atrás. Mireya me señaló con el dedo. No fue abandono. Ella se fue a trabajar para darnos un mejor futuro. Pero usted aprovechó para quedarse con su lugar. Para hacer que yo la odiara. Yo nunca hice eso, grité finalmente perdiendo la compostura. Yo nunca hablé mal de tu madre frente a ti. Ni una sola vez en 10 años. Porque era conveniente para usted, respondió Mireya con frialdad. Porque así yo la veía como la buena y a ella como la mala. Pero ahora entiendo la verdad. Usted me manipuló. Me hizo creer que la necesitaba cuando en realidad solo quería a alguien que le diera atención en su vejez. Alguien que llenara el vacío de su vida solitaria. Sus palabras me destrozaron más que cualquier otra cosa. Sentí como las lágrimas comenzaban a correr por mis mejillas sin control. Mireya, por favor. No puedes creer realmente eso. Piensa en todos los años que pasamos juntas. En todas las veces que estuve ahí para ti. En cómo te cuidé, te apoyé, te amé. Ella cruzó los brazos y me miró con desprecio. Usted hizo lo que tenía que hacer. Ni más ni menos. No me debe hacer sentir culpable por eso. Dayana sonrió satisfecha. Además, mamá, ese apartamento que le compraste. Técnicamente usaste dinero que algún día iba a ser mi herencia. Así que en realidad no le diste nada que no le correspondiera de todas formas. Yo la miré incrédula. Tú no tienes vergüenza, Dayana. Desapareces durante 10 años y ahora vienes a reclamar herencias y derechos que nunca te ganaste. Mireya dio un paso hacia mí con los ojos brillando de rabia. Ya basta. No voy a permitir que le hable así a mi madre. Ella cometió errores, sí. Pero al menos ahora está aquí tratando de recuperar el tiempo perdido. En cambio usted solo quiere seguir controlándome, haciéndome sentir que le debo algo. Mi madre tiene razón. Ese apartamento es lo mínimo que merezco después de haber tenido que vivir aquí con usted todos estos años. Haber tenido que vivir aquí. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanas fúnebres. Mireya, susurré con la voz rota, ¿de verdad crees que fue tan terrible vivir conmigo? Ella miró hacia otro lado. No fue terrible. Fue incómodo. Tuve que adaptar mi vida a sus reglas, a sus horarios, a su forma de ser. Nunca tuve la libertad que mis amigas tenían. Siempre tuve que reportarle todo, pedirle permiso para todo. Porque eras una niña, respondí sintiendo como se me cerraba la garganta. Porque era mi responsabilidad cuidarte y mantenerte segura. Eso es lo que hacen las personas que aman. Dayana soltó una risa burlona. Ah, sí. El amor. Siempre tan dramática, mamá. Mireya no necesitaba tu amor sofocante.
Necesitaba libertad. Necesitaba a su verdadera madre. Mireya asintió. Y ahora que mi mamá está aquí, me doy cuenta de todo lo que me perdí. De todas las veces que ella quiso estar presente, pero usted no se lo permitió. Eso es mentira, grité. Tu madre nunca intentó estar presente. Nunca llamó. Nunca preguntó por ti. Yo tengo las pruebas. 10 años de silencio de su parte. Dayana dio un paso amenazante hacia mí. Porque tú me alejaste. Porque cada vez que llamaba me hacía sentir culpable. Porque sabía que habías ocupado mi lugar y no había nada que pudiera hacer al respecto. Mentirosa, dije con toda la fuerza que me quedaba. Eres una mentirosa y estás envenenando a tu hija contra mí. Mireya tomó su bolso del respaldo de la silla. Ya no voy a seguir escuchando esto. Vine aquí a decirle lo que pienso y ya lo hice. A partir de ahora, no quiero que venga a mi apartamento sin avisar. No quiero almuerzos semanales. No quiero seguir fingiendo que somos una familia cuando claramente no lo somos. Sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. Mireya, no puedes hablar en serio. Hablo completamente en serio, respondió sin mirarme a los ojos. Necesito espacio. Necesito construir una relación real con mi madre. Y usted solo es un obstáculo para eso. Dayana puso un brazo alrededor de los hombros de Mireya. Vamos, mi amor. Ya dijiste lo que tenías que decir. No vale la pena seguir aquí. Mireya asintió y comenzó a caminar hacia la puerta. Espera, supliqué dando un paso hacia ella. Por favor, Mireya, no te vayas así. Hablemos. Podemos resolver esto. Ella se detuvo con la mano en la manija de la puerta, pero no se giró. No hay nada que resolver. Usted ya cumplió su papel en mi vida. Ahora es momento de que me deje vivir la mía sin su presencia constante. Y sin esperar mi respuesta, abrió la puerta y salió seguida de Dayana. Me quedé ahí parada escuchando el sonido de sus pasos alejándose, el portazo del auto, el motor encendiéndose. Y luego el silencio. Un silencio tan profundo y doloroso que sentí que me asfixiaba. Miré la mesa con la comida intacta, los platos que había preparado con tanto cariño, las sillas vacías. Y algo dentro de mí se rompió de una forma definitiva e irreparable. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Lloré por los 10 años de mi vida que había entregado completamente. Lloré por el dinero que había gastado, por las cosas que había vendido, por los sacrificios que había hecho creyendo que estaba construyendo algo hermoso. Lloré por la traición, por las palabras crueles, por el rechazo absoluto de alguien a quien había amado con cada fibra de mi ser. Pero cuando amaneció el día siguiente y me vi en el espejo con los ojos hinchados y el alma destrozada, algo cambió dentro de mí. Ya no era solo dolor lo que sentía. Era rabia. Era indignación. Era la claridad fría y cortante de alguien que finalmente entiende que ha sido usado, manipulado, descartado. Y en ese momento tomé una decisión. Una decisión que iba a cambiar todo. Una decisión que les enseñaría que hay límites que no se pueden cruzar sin consecuencias. Me quedé 3 días encerrada en mi casa sin hablar con nadie. Teresa llamó varias veces, pero no contesté. No quería explicaciones, no quería lástima, no quería consejos bien intencionados que no cambiarían nada. Solo quería silencio para pensar con claridad. Para procesar lo que había pasado y decidir qué iba a hacer. Porque una cosa era cierta. No iba a quedarme de brazos cruzados aceptando esto como si no tuviera opciones. El 4.º día me levanté temprano, me bañé, me vestí y fui directo a la oficina del abogado que había manejado la compra del apartamento. Le expliqué la situación sin entrar en demasiados detalles emocionales. Solo los hechos. El apartamento estaba a mi nombre, yo lo había comprado con mi dinero, y ahora quería venderlo. El abogado me miró con sorpresa, pero no hizo preguntas innecesarias. Me dijo que tenía todo el derecho legal de vender la propiedad ya que estaba registrada completamente a mi nombre. Contraté al mismo agente inmobiliario que me había ayudado a comprarlo. Le pedí que lo pusiera en venta inmediatamente. Me preguntó si Mireya sabía que iba a venderlo. Le dije que eso no era su problema, que solo hiciera su trabajo. El agente asintió y me prometió que tendría ofertas en cuestión de días. El mercado inmobiliario estaba más activo que nunca y un apartamento en esas condiciones no tardaría en venderse. No le dije nada a Mireya. No le dije nada a Dayana.
Seguí con mi vida como si nada hubiera pasado. Mireya no llamó ni una sola vez en esas semanas. Dayana tampoco. Era como si yo hubiera dejado de existir para ellas después de cumplir mi propósito. Eso me dolió, pero también me dio la confirmación que necesitaba de que estaba tomando la decisión correcta. A los 10 días el agente me llamó. Tenía una oferta. Una pareja joven estaba interesada en el apartamento y ofrecían $70,000, 5,000 más de lo que yo había pagado. Querían cerrar rápido porque necesitaban mudarse antes de fin de mes. Le dije que aceptara la oferta. Firmamos los papeles 3 días después. El dinero se depositó en mi cuenta al final de esa semana. Fue entonces cuando llamé a Mireya. Contestó al tercer timbre con voz fría. ¿Qué necesita? No había ni un rastro de cariño en su tono. Solo impaciencia. Necesito que pases por el apartamento esta semana. Hay algo que tienes que saber. Ella suspiró con fastidio. Estoy ocupada, abuela. No tengo tiempo para sus dramas. No es un drama, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Es importante. Tiene que ver con el apartamento donde vives. Hubo un silencio breve antes de que respondiera. ¿Qué pasa con el apartamento? Prefiero decírtelo en persona. Mireya resopló. Está bien. Paso mañana en la tarde. Pero que sea rápido. Y colgó sin despedirse. Yo me quedé mirando el teléfono sintiendo una mezcla extraña de dolor y determinación. Esto estaba a punto de terminar de una forma que ninguna de las dos había anticipado. Al día siguiente Mireya llegó a mi casa con Dayana. Por supuesto. No podía venir sola. Entraron sin saludar y se sentaron en la sala con esa actitud de superioridad que me revolvió el estómago. Bueno, dijo Mireya mirando su reloj. Que es tan importante que no podía decirme por teléfono. Yo me senté frente a ellas con las manos sobre mi regazo. Vendí el apartamento. El silencio que siguió fue absoluto. Mireya me miró sin comprender. ¿Cómo que vendió el apartamento? ¿Qué apartamento? El apartamento donde vives, respondí con voz tranquila. El apartamento que compré con mi dinero. El que está a mi nombre. Lo vendí hace una semana. Los nuevos dueños toman posesión en 10 días. Mireya se puso pálida. No puede hacer eso. Yo vivo ahí. Ese apartamento es mío. Negué con la cabeza. No. Ese apartamento nunca fue tuyo. Estuvo siempre a mi nombre. Te lo presté para que vivieras ahí mientras lo necesitaras. Pero después de lo que dijiste, después de cómo me trataste, decidí que ya no quiero que vivas en una propiedad mía. Dayana se puso de pie furiosa. Eso es ilegal. No puede dejar a mi hija en la calle así como así. Yo la miré directo a los ojos. Es completamente legal. Pregúntale a cualquier abogado. El apartamento está a mi nombre y tengo todo el derecho de venderlo cuando quiera. Le di el periodo de notificación que marca la ley. Mireya tiene 10 días para desocuparlo. Mireya comenzó a temblar. Usted está loca. Esto es una locura. ¿Cómo puede hacerme esto? Yo me puse de pie también. ¿Cómo puedo hacerte esto? Tú me dijiste que no era nadie para ti, que lo que hice fue lo mínimo que merecías, que tuviste que soportar vivir conmigo. Bueno, ahora ya no tendrás que soportar nada mío, ni mi presencia ni mis propiedades. Dayana dio un paso amenazante hacia mí. Usted es una vieja miserable y vengativa. Mireya te dedicó años de su vida y así le pagas. Solté una risa amarga. Mireya no me dedicó nada. Yo le dediqué 10 años de mi vida a ella. Yo vendí todo lo que tenía para darle una educación y un techo. Y ella me pagó con desprecio y rechazo. Así que ahora simplemente estoy tomando lo que es mío. Mireya tenía lágrimas en los ojos, pero ya no me conmovían. Abuela, por favor. No puede hacer esto. ¿Dónde voy a vivir? No tengo dinero para otro apartamento. Todavía no consigo trabajo. Yo me encogí de hombros. Ese ya no es mi problema, Mireya. Tú misma dijiste que yo no era nadie para ti, que no quieres mi presencia en tu vida. Así que te estoy dando exactamente lo que pediste. Mi ausencia completa. Dayana tomó a Mireya del brazo. Vamos, mi amor. No vamos a rogarle nada a esta mujer. Nos vamos a ir a vivir juntas.
Vamos a encontrar un lugar. Mireya la miró con desesperación. Pero mamá, tú dijiste que estabas viviendo en un cuarto rentado, que no tenías espacio. Dayana vaciló por un momento antes de responder. Bueno, vamos a buscar algo más grande. Entre las dos podemos pagar una renta. Mireya se giró hacia mí una última vez. No puedo creer que sea capaz de esto. Después de todo lo que pasamos juntas. Yo sostuve su mirada sin pestañear. Yo tampoco podía creer que fueras capaz de decirme las cosas que me dijiste. Pero aquí estamos. A veces las personas nos muestran quiénes son realmente y hay que creerles. Se fueron dando un portazo que hizo vibrar las paredes. Yo me quedé ahí parada en medio de mi sala escuchando el silencio que quedó después. Y por primera vez en semanas, no sentí dolor. Sentí paz. Una paz fría y clara como el agua de un río en invierno. Había tomado el control de mi vida. Había establecido límites. Había dicho basta. Los días siguientes supe por Teresa, que se enteró por una vecina, que Mireya y Dayana habían conseguido un pequeño departamento en un barrio alejado. Un lugar con una sola habitación que tenían que compartir. Mireya había tenido que vender algunos de sus muebles para poder pagar el depósito. Dayana había tenido que conseguir un trabajo de medio tiempo en una tienda porque su dinero no alcanzaba. No sentí lástima. No sentí culpa. Sentí que la justicia, aunque tardía, había llegado. Ellas habían elegido despreciar mi amor, mi sacrificio, mi dedicación. Habían elegido las mentiras y la manipulación sobre la verdad y la gratitud. Y ahora estaban enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Yo usé el dinero de la venta del apartamento para arreglar algunas cosas de mi casa que necesitaban reparación. Cambié las ventanas viejas, pinté las paredes, arreglé el jardín. Contraté a alguien para que me ayudara con la limpieza una vez por semana. Empecé a tomar clases de pintura en el centro comunitario. Volví a juntarme con Teresa todos los jueves como hacíamos antes. Una mañana me desperté y me preparé café como todos los días. Me senté junto a la ventana mirando el sol entrar por los cristales nuevos. Y me di cuenta de algo importante. Por primera vez en 10 años, mi vida era completamente mía otra vez. No tenía que preocuparme por nadie más. No tenía que sacrificar nada por alguien que no lo valoraba. No tenía que esperar gratitud que nunca llegaría. Había aprendido la lección más dolorosa de mi vida. Que dar no garantiza recibir. Que amar no asegura ser amado de vuelta. Que el sacrificio no siempre es apreciado. Pero también había aprendido algo más importante. Que tengo derecho a elegirme a mí misma. Que puedo poner límites. Que mi paz vale más que cualquier relación que me quite la dignidad. Mireya nunca volvió a llamar. Dayana tampoco. Y yo no las busqué. Dejé que el silencio fuera la respuesta final a todo lo que había pasado. No hubo gritos ni insultos. No hubo escenas dramáticas. Solo una mujer de 70 años que finalmente entendió que el amor propio es más importante que el amor que te niegan. Tomé otro sorbo de café y miré por la ventana. El jardín estaba floreciendo. Los pájaros cantaban. El sol brillaba cálido y suave. Y yo, después de tanto tiempo, me sentía libre. Libre del peso de expectativas no cumplidas. Libre de la necesidad de ser amada por quienes habían demostrado no merecerlo. Libre para vivir el resto de mis días en paz, rodeada solo de quienes me valoraban de verdad. Cerré los ojos y respiré profundo. Esto era justicia. No venganza. Solo la decisión tranquila y definitiva de una mujer que finalmente aprendió a elegirse a sí misma.